Bueno, ya sí que hemos visto el sistema simpático de la cabeza y el cuello, vamos a ver el sistema parasimpático. Del sistema parasimpático, pues recordar también que también se va a encargar de inervar musculatura lisa, al igual que simpático, pero no va a ser a nivel de la arteria, ni de la glándula sudorípara, ni los músculos pilorectores, que también lo va a inervar el simpático, sino que el parasimpático lo que va a inervar van a ser vísceras. En este caso, en concreto en la cabeza y el cuello, pues va a inervar vísceras como las glándulas lagrimales, las sublinguales, las submandibulares, las fosas nasales, etcétera. Ahora lo iremos viendo con detalle. Entonces, aquí a nivel del sistema parasimpático de la cabeza y el cuello, lo que más nos interesa es ver el recorrido que van a tener los axones preganglionares parasimpáticos. Bueno, antes que nada, también tenemos que saber que nosotros ya conocemos los distintos pares craneales, pero los distintos nervios, pero esos nervios hay que saber que van a tener fibras de diferentes tipos. Pueden ser fibras motoras voluntarias, fibras sensitivas, y luego también podrán ser involuntarias de tipo parasimpático. Entonces nosotros ahí siempre lo que debemos decir para hacer distinción al tipo de fibra de las que estamos hablando, es decir, por ejemplo, en este caso diremos, pues este es el componente parasimpático de tal par craneal, y así es como lo iremos diciendo. Pues bueno, vamos a comenzar hablando del componente parasimpático del noveno par craneal, del nervio glosofaringeo. Aquí vemos cómo sale este nervio glosofaringeo, hacia aquí. Pues el nervio glosofaringeo, recordamos que salía por el compartimento petroso del foramen yugular, entonces ese nervio vago va a salir junto con una serie de fibras parasimpáticas, pero esas fibras parasimpáticas, justo en el momento en que ya sale con el nervio glosofaringeo por ese compartimento petroso del foramen yugular, pues va a ascender para introducirse en el interior del cráneo. Se va a introducir en el interior del cráneo por este conductillo que hay ahí, que lo veremos en la práctica mejor en el cráneo, que es el conductillo timpánico o de Jacobson. Por lo tanto, estas fibras parasimpáticas que van a ir desde el glosofaringeo hasta introducirse por ese conductillo timpánico de Jacobson, pues diremos que es el nervio timpánico o de Jacobson. Pues bien, ese nervio timpánico ya se encuentra en el interior de la porción petrosa del temporal, llegará por ahí a la caja timpánica, donde hará una serie de funciones que veremos el año que viene, y nada, al final va a salir, aquí esta sería la parte superior de la porción petrosa del temporal, pues va a salir por esa parte superior por medio de este hiato, que es el hiato del conducto para el nervio petroso menor. Y este nervio petroso menor, pues sale por este hiato, decir que es el hiato más lateral, luego veremos que hay otro, va a ser el más lateral de los dos. Pues bien, este nervio petroso menor seguirá, continuará y todavía se encuentra dentro del cráneo, es decir, esto solo lo vemos en una visión endocraneal. Entonces finalmente lo que va a hacer es salir del cráneo por medio de este foramen, que será el foramen lacerum, y ya se dirigirá hacia su ganglio, que va a ser este ganglio, que es el ganglio óptico. Ganglio óptico que sabemos que se encuentra aproximadamente, se va a ser medial a el nervio mandibular del trigémino, y en este ganglio óptico donde tendrá lugar la sinapsis de esos axones preganglionares parasimpáticos con los axones postganglionares. Los axones postganglionares parasimpáticos, vemos cómo están saliendo ahí. Bueno, eso serían nervios con muchos axones. Tendrían un recorrido corto, porque la víscera a la que van a inervar, que es la glándula parótida, se encuentra cerca y por lo tanto tiene un trayecto corto. ¿Qué van a hacer esos axones postganglionares parasimpáticos? Van a inervar esta glándula parótida para que secrete saliva. Pues bien, ese sería el componente parasimpático del noveno par craneal o del nervio glosofaringeo. Ahora vamos a centrarnos en el nervio facial, es decir, en el componente parasimpático del nervio facial. El nervio facial hay que saber que va a tener dos componentes parasimpáticos. ¿Por qué? Porque ese nervio facial en realidad va a estar formado
por otro nervio que va a ser el nervio intermedio o de Brisbane. Eso no lo vemos en el velorcio, porque ese nervio intermedio de Brisbane irá junto con el nervio facial a nivel del interior del cráneo. Entonces aquí lo único que vamos a ver es cuando esas fibras parasimpáticas, ese nervio intermedio del facial, se van a separar y van a tener caminos distintos. Pues bueno, entonces nosotros recordábamos de la teoría cómo ese nervio facial iba a entrar por el orificio auditivo interno y finalmente salía por aquí, por el foramen estilomastoideo. Pues bien, antes de que el orificio auditivo interno no lo vemos, pero bueno, pasaría por ahí, y cuando el nervio facial pasara a la altura de un ganglio que hay aquí, que es el ganglio geniculado, que es un ganglio sensible, y al ser un ganglio sensible, pues estas fibras parasimpáticas no van a tener ningún contacto con él, ni van a hacer sinapsis ni nada, solo que a esta altura, pues va a haber una serie de fibras parasimpáticas que se van a separar de lo que sería el resto del nervio facial. Entonces, estas fibras parasimpáticas van a introducirse en esta porción petrosa del temporal, y es lo que llamaremos el nervio petroso mayor, que saldrá por este hiato, que es el hiato para el conducto del nervio petroso mayor, y vemos aquí cómo saldría en esa porción superior de la porción petrosa. Va a continuar avanzando, pero no va a salir por el foramen lacerum como veíamos que hacía el petroso menor, sino que pasa por el fondo, va a pasar por el fondo de ese foramen lacerum, para después introducirse en este conducto, que es el conducto pterigoideo ovidiano. Y como se introduce en el conducto pterigoideo ovidiano, pues le llamaremos nervio pterigoideo ovidiano. ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de llegar aquí a esta fosa, que es la fosa pterigopalatina, porque es ahí donde se va a encontrar su ganglio, que es el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino. En ese ganglio, entonces, donde los axones preganglionares parasimpáticos harán sinapsis, y los axones postganglionares parasimpáticos lo que van a hacer es unirse con una serie de ramos sensibles de ramas del nervio trigémino para conseguir llegar a las glándulas lagrimales y a las fosas nasales, que van a ser las vísceras que van a tratar de inervar. Entonces vemos como las fibras parasimpáticas se van a unir a un nervio que hay aquí, que lo veremos después, que es un nervio sensible, que es el nervio cigomático. Se van a unir a ese nervio cigomático y para tratar de llegar a este nervio de aquí, que es otra rama del trigémino, que es el nervio lagrimal. Entonces, como esas fibras parasimpáticas deben pasar del cigomático al lagrimal, van a formar aquí un puente formado por esas fibras parasimpáticas, que sería el ramo comunicante del cigomático, se llama. Bueno, luego lo nombraremos también. Entonces, finalmente, esa fibra parasimpática, gracias a que se une a estos nervios sensitivos, consigue llegar a la glándula lagrimal, que estaría a esa altura, para que esta secrete lágrimas. Y bueno, ya hemos llegado a la glándula lagrimal. Ahora tienen que llegar a las fosas nasales. Pues aquí, en esa fosa pterigopalatina, sabemos que salía también el foramen esfenopalatino. Por ese foramen esfenopalatino, entonces van a salir otra serie de fibras parasimpáticas que van a salir aquí por ese foramen esfenopalatino y que irán con estos nervios nasales posteriores superiores e inferiores, que son también nervios sensibles, que lo vamos a ver después, para conseguir inervar a toda esta mucosa que habría en las fosas nasales y para que de esta forma esta mantenga su funcionalidad. Bueno, pues sería uno de los componentes parasimpáticos de ese nervio facial. Nos queda el otro. El otro componente parasimpático del nervio facial vemos que está aquí junto con el nervio facial. Este componente parasimpático se va a separar más tarde. ¿Cuándo se va a separar? Justo antes de que este nervio facial, aquí estaría el foramen estilomastoideo, pues se separa del nervio facial un poquito antes de que salga del cráneo. Entonces se separa el nervio facial, se va a dirigir hacia arriba y hacia adelante, se va a introducir en la caja del tímpano, la caja timpánica, que aquí no la vemos, para realizar una función que también veremos el año que viene, y va a conseguir salir hacia el exterior por medio de la fisura petrotimpánica. Esta sería la fisura petrotimpánica. Esto que vemos aquí, esto sería la fisura petrotimpánica. Por lo tanto, ese nervio, que denominaremos nervio de la cuerda del tímpano,
pues sale por la fisura petrotimpánica hacia el exterior, siendo satélite de esta arteria, que va a ser la arteria timpánica anterior. Va a seguir descendiendo hasta que se va a unir a otro nervio sensitivo, que es el nervio lingual, con la finalidad de llegar a su ganglio, que va a ser el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular, pues donde se producirá también la sinapsis y donde saldrán los axones postganglionares. Axones postganglionares que sabemos que su finalidad va a ser inervar a esta glándula, va a inervar a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. ¿Para qué? Pues para que secreten saliva. Y ya el único componente parasimpático que nos queda, pues sería el componente parasimpático del nervio vago. El nervio vago sería este de aquí, el décimo par craneal, ¿vale? Pues entonces ese componente parasimpático sabemos que fundamentalmente va a acompañar al nervio laríngeo recurrente. El nervio laríngeo recurrente, que sabemos que era una de las ramificaciones de ese nervio vago. El nervio vago iría por aquí, luego lo seguimos, veremos como por aquí este sería el nervio laríngeo inferior o recurrente. El superior lo vemos aquí, iría por aquí y se ve aquí. Este sería ese laríngeo superior, sale por ahí y llega aquí, dando su ramo interno y su ramo externo. Lo que pasa es que las fibras parasimpáticas en su mayoría irán por el nervio laríngeo inferior o recurrente, porque este va a ser el nervio que va a abarcar mayor cantidad de musculatura y por eso acompaña al nervio laríngeo inferior recurrente, con la finalidad de que de poder dar ramas traqueales y ramas esofágicas, ya que este nervio laríngeo inferior se va a encontrar en un surco entre ambos y así va a poder inervar pues a estas dos vísceras. Y bueno, nada, luego del nervio vago lo que nos queda es que también va a dar igual que el simpático, recordábamos que daba nervios cardíacos cervicales simpáticos, pues este nervio vago va a dar nervios cardíacos cervicales parasimpáticos, que los vemos aquí. Este sería el nervio cardíaco cervical superior del parasimpático, este sería el medio y este va a ser el inferior, que no tienen tampoco mucha importancia porque como van a dirigirse para inervar al corazón, pero bueno, para que entendamos que al igual que hay simpáticos que van a llegar al corazón para acelerar el ritmo, también va a haber fibras parasimpáticas que van a llegar al corazón pues para que disminuyan ese ritmo. Y listo, pues este sería el componente parasimpático de la cabeza y el cuello.